Buenos días chicos, hoy de la materia de Introducción a la Informática vamos a ver el cuarto punto de la unidad 1 que se llama Lógica de procesamiento de datos, ¿vale? Para eso pues vamos a tener en cuenta que para el procesamiento de datos vamos a tener lo que son los datos. Los datos básicamente pues es el conjunto de hechos o más bien unidades individuales de información. Estos datos o unidades los vamos a dividir en dos. Pueden ser de tipo numérico o no numéricos. Los tipos numéricos, dentro de estos tipos de datos tenemos lo que pueden ser reportes de ventas, cifras de inventarios, notas de algún examen, no sé, algún total de algún presupuesto, ¿no? Y los no numéricos, pues dentro de estos tipos de datos vamos a encontrar lo que son nombres, direcciones, fotografías, que pueden ser imágenes, mapas, videos, audios, ¿vale? Esos son los primeros que vamos a tener como... Sí, gracias. Son los primeros los que debemos de tener para el procesamiento de datos. Después, ¿qué es el procesamiento de datos? Pues es el manejo de todos los datos en una forma más útil. Esto pues va a incluir cierto tipo de operaciones por parte de la computadora, que puede ser cálculos numéricos, va a ser la clasificación y transmisión de los datos de un lugar a otro, ¿sabes? Puede ser por un programa que los va a procesar y nos va a dar un resultado. Básicamente viene siendo ese procesamiento de datos, viene siendo los datos que vamos a recibir, los va a procesar y nos va a dar un resultado, ¿vale? Que ese resultado los vamos a poder ya sea almacenar o mandar a imprimir o proyectarlo, ¿vale? Vamos a tener 6 etapas del procesamiento de datos. La primera de ellas va a ser el origen, que va a consistir en de dónde vamos a obtener esos datos iniciales. ¿Vale? Va a ser un dato, un registro original de los datos que va a recibir un nombre, ¿sale? Por ejemplo, pueden ser pruebas de calificaciones de los estudiantes, algún dato que pueda representar alguna nota final, ¿vale? Hojas de exámenes, por ejemplo. Bueno, todo dato que nosotros vayamos a ocupar para realizar algún cálculo matemático es el origen. Después la otra etapa del procesamiento de datos viene ya que tenemos el origen, tenemos que darle entrada a esos datos, ¿sale? Esos datos iniciales de entrada se van a clasificar igualmente de acuerdo al procesamiento que vaya a realizar la máquina. Por ejemplo, cuando nosotros usamos datos de entrada, pero ve que anteriormente las máquinas lo hacían a través de tarjetas perforadas, entonces esa forma era a través de dispositivos electromecánicos. Ahora las computadoras de la actualidad pues ya lo hacen a través de lo que son los discos duros, ¿vale? Entonces a través de esos discos duros y el procesador, nosotros a través de los dispositivos de entrada vamos a introducir los datos de entrada, ¿vale? Y se van a almacenar en el disco duro. Después viene el procesamiento, que es el proceso por el cual van a ejecutarse una o más operaciones con las cuales se van a manejar con los datos de entrada y los va a convertir en una información relevante. Puede ser un resultado de un total, de una suma, ¿vale? Una impresión. Cuando se complete la operación nos va a dar una operación de salida, que puede ser un informe, un resumen. Y bueno, el cuarto, en la etapa 4, o sea, la salida, ya es cuando tenemos los resultados obtenidos del proceso que nosotros realizamos.
Eso va a depender del proceso que se haya realizado, en cómo nosotros vamos a obtener los datos, ¿vale? Y qué fin le vayamos a dar a esos datos, si va a ser una impresión, si va a ser simplemente un cálculo de una hoja de cálculo y los vamos a tener guardados en un disco duro o en una memoria USB, ¿vale? O si va a ser una impresión de algún reporte de ventas, ¿vale? Y los debemos de mandar a imprimir, o también los podemos almacenar para un posterior uso. Después vamos a tener el quinto, que es la distribución. En esta etapa los registros de los datos de salida, que en este caso los vamos a tener como documentos de algún informe o de algún reporte. Por ejemplo, las hojas que se envían a un registro técnico, o los documentos de información que pueden ser documentos fuente para futuros procesamientos, que se van a distribuir. Y la etapa 6, pues el almacenamiento, que si no se va a mandar a imprimir, esos datos o ese resultado lo podemos almacenar en algún dispositivo de almacenamiento, que puede ser disco duro, disco de CD, DVD, USB o en la nube, para que posteriormente, si lo llegamos a utilizar más adelante, lo vamos a tener ahí respaldado, ¿sabes? Ahora, ¿qué es un bit? Ya vimos cuáles son las etapas del procesamiento de los datos, cómo lo realiza la máquina. Ahora, ¿cómo es que la máquina entiende esos datos? Para eso, pues, la máquina va a entender lo que son ceros y unos. Entonces, ¿qué es un bit? Pues básicamente un bit es un dígito binario, y un dígito binario puede ser un 0 o un 1, que también se le conoce como la unidad más pequeña de datos. O también un bit puede ser representado por el estado de un dispositivo, que puede ser, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un interruptor eléctrico. Va a tener dos estados, apagado y encendido. Apagado toma el valor de 0 y 1 va a tomar el valor encendido, ¿vale? El valor de 1 va a tomar el estado de encendido. Entonces así es como vamos a manejar, o es como va a entender la máquina o la computadora lo que viene siendo el 0 y el 1, ¿vale? Actualmente las computadoras pues utilizan varios dispositivos binarios de dos estados para poder almacenar la información. Y de ahí, esa es la unidad, el bit fue la unidad más pequeña. Ahora tenemos el byte. El byte ya es un patrón de longitud de 8 bits, ¿vale? Ya va a estar conformado por 8 bits. Este término también es utilizado para medir el tamaño de memoria de otros dispositivos de almacenamiento. Entonces, como podrán ver, el bit es la unidad más pequeña. De ahí, para conformar un byte se necesitan 8 bits. Y acá tenemos la tabla de equivalencias, ya para no ir viéndolos uno por uno. Entonces un byte es igual a 8 bits. Un kilobyte es igual a 1024 bytes. Un megabyte es igual a 1024 kilobytes. Y un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Un terabyte es igual a 1024 gigabytes, y un petabyte ya es una cantidad muy enorme, es igual a 1024 terabytes. Entonces más o menos viene siendo la equivalencia en cuanto a cantidades de unidades de información, como lo manejan las computadoras, ¿vale? Y el sistema binario ese sistema binario por el cual nosotros vamos a comprender cómo la computadora hace esa conversión de números para poder entenderla. El sistema binario pues utiliza una base 2, ya que nada más está conformado por dos elementos, el sistema binario, que es el 0 y el 1. Los elementos de este sistema binario se denominan binarias o bits, que es 0 y 1. Y por ejemplo acá puse una tabla de cómo se representarían
números del 0 al 7 con 3 bits, y se podrán fijar. El 0 lo tenemos representado el decimal en binario, 3 ceros. El 1, que es 2 ceros y un 1. El 2, un 0 y un 1 y un 0. El 3, un 0 y 2 unos. El 4 por un 1 y 2 ceros a la derecha. El 5 viene siendo como el 101, pero en sistema binario ese es el 5. Y el 6 igual 110, pero en binario significaría o da el valor de 6 para decimal. Y el 7 son 3 unos, ¿vale? Bueno, ya viendo los temas de representación de datos o lógica de procesamiento de la información, mañana vamos a ver el sistema binario. Hoy vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de cómo ya vimos las medidas de byte, megabytes, kilobytes, gigabytes y terabytes. Por ejemplo, acá es un ejercicio que dice cuántos bytes tienen 16 megabits. Lo primero que tenemos que sabemos que un megabit es igual a 1024 kilobytes, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a convertir primero 16 megabytes a kilobytes. Entonces para eso vamos a abrir acá nuestra calculadora. Y vamos a multiplicar lo que son 16 por 1024, que es equivalente a un kilobyte, para sacar cuánto equivalen 16 megabits a kilobytes. Primero vamos a sacar esa cantidad y nos da como resultado que obtenemos 16.384 kilobytes, ¿sale? De acuerdo al ejercicio nos pide que cuántos bytes tiene 16 megabytes. ¿Por qué sacamos primero kilobytes? Porque primero debemos de sacar, se supone que un megabyte es igual a 1024 kilobytes, ¿sale? Lo cual es igual a 16 megabytes, equivale a 16.384 kilobytes. Ahora ya tenemos el kilobyte. Recuerden que un byte es igual a ¿cuántos? 8 bits, ¿no? Perdón, un kilobyte, acá un kilobyte es igual a 1024 bytes, ¿vale? Entonces ahora sí, ya tenemos los kilobytes que están acá. Ya podemos sacar cuántos equivale a 16 megabytes en bytes. Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es multiplicar esta cantidad que ya tenemos en kilobytes por 16 megabits, ¿vale? Perdón, por 1024, que es lo que equivale a un kilobyte, ¿vale? Entonces ahora sí, vamos a borrar esto y vamos a multiplicar lo que es, o lo que equivale a un kilobyte, que es 1024, por 16.384, que son kilobytes, y así ya tenemos que 16.777.216 son bytes, ¿sale? Son equivalentes a 16 megabits. Entonces ya sacamos la primera respuesta. Aquí ya obtuvimos que 16 megabytes es igual a esta cantidad en bytes, ¿vale? Ya sacamos la primera respuesta de esta pregunta. Ahora ya tenemos esta cantidad en bytes, eso es lo que equivale a 16 megabytes, es igual a 16.777.216 bytes, ¿eh?
son 16.777.216 bytes, que es equivalente a 16 megabytes. Ya resolvimos la primera pregunta. Y ahora dice, ¿y cuántos bits? O sea, ¿cuánto equivale 16 megabytes a bits? Como ya tenemos los bytes, recuerde que un byte es igual a 8 bits. Entonces ahora sí multiplicaríamos esta cantidad por 8 bits para sacar la segunda respuesta. Entonces tenemos que multiplicar 8 por esta cantidad, ¿vale? Y ¿cuánto nos da? Vamos a ver cuánto nos da. 8. Ya que tenemos esta cantidad, lo vamos a multiplicar por 8 y nos da el 134.000. Nos da la cantidad de 134.217.728 bits. Esto equivale, lo que son 16 megabytes, y los convertimos a bits, serían 134.217.728 bits. Entonces aquí ya convertimos desde megabytes a bytes, y también 16 megabits lo convertimos a bits. Entonces, como podrán ver, esa es la forma de conversión de unidades en unidades para medición en informática. Es parecido a las conversiones de unidades de metros a centímetros, es parecido. Desde aquí primero tenemos que convertir, tenemos 16 megabits y los queremos convertir a bytes. No los podemos convertir directamente porque primero tenemos que convertirlos a kilobytes, que es la segunda medida menor a megabits. Ya que los tenemos en kilobytes, los pasamos ahora sí a bytes, y posteriormente, ya que están en bytes, los convertimos a bits, que es la unidad más pequeña, y ya obtenemos cuánto equivale 16 megabytes a, que son 16.777.216 bytes. Y el otro ejercicio, que era convertir 16 megabits a bits, que nos dio como resultado 134.217.728 bits, ¿vale? Este es un ejemplo de cómo van a realizar una conversión de los ejercicios que ahorita les voy a pasar, de convertirlos ya sea de megabits a bytes o viceversa. Cuando sea viceversa, en vez de multiplicación será de división. De todos modos, si es que llegan a tener alguna duda, pues hacemos otro ejemplo de cómo sería la conversión.